Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo las circunstancias de cada uno de los espectadores que en estos momentos vean este programa. Muchos se preguntarán, ¿por qué estoy vestido así? Si vamos a hablar de una temática diferente. El punto es que tengo que tratar de distribuirme respecto de todas las actividades que tengo planeadas en el día, así que no me va a alcanzar para poderme cambiar y de esta manera entrevistar a nuestro invitado especial. Y es que nuestro invitado especial es una persona que prácticamente tiene unos gustos tal vez exóticos, tiene una manera diferente de percibir las cosas y por supuesto tiene la finalidad de compartir sus experiencias respecto de su nuevo rol para entender mucho más a fondo el mundo de los asesinos en serie. Y se me olvidaba, no sobra decir que estamos bajo el auspicio del canal de YouTube, El Reino del Misterio. Gracias a ellos tenemos este espacio para debatir y compartir estas experiencias. Alexander, bienvenido al programa. Es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido este recibimiento? ¿Qué sientes al estar aquí con nosotros? Johan, no, mi hermano. La verdad, gracias por esta oportunidad, ¿no? Discúlpame que me mojé un poquito, pero fue un poquito, ¿no? Y pues, ya sabes, con estas lluvias... ¿Qué ibas a ver que iba a llover, parce? Cagada, vea. La camisa de Hill Disposed, totalmente jodida, mojada. Y la de Behemoth también. Qué fastidio, weón. No, marica, vea, ya los cucos también mojados, weón. Vea, los cucos mojados. Esto no podría ser peor. Y todo por andar ahí en entrevistas huevonas. Yo la verdad no sé cómo se llame este programa, pero desde luego que sí estoy muy agradecido con este espacio, ¿no? La cabaña de las entrevistas, claro. Así le vamos a llamar. Alexander, aquí en el currículum dice que tú te dedicas a ser narrador de ciertos canales de YouTube que a propósito se dedican a esta temática de los asesinos y crímenes en serie, ¿no? Perdón que esta silla está como rara. Bueno, respecto de lo que tiene que ver con este rol de ejercer la narración, pues, ¿qué te puedo decir? Es interesante, es un mundo al cual llegué por accidente. Realmente pues no confiaba mucho en este instrumento. No llegué a pensar que realmente tuviera la voz, la proyección para poder hacer este tipo de tareas, este tipo de encargos, que pues muchas veces sabemos que no todas las personas están calificadas para hacerlos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque básicamente pues algunas personas serán buenas para ser operativas, otras personas tal vez en su fórmula cuantitativa, ¿sí? Como si estuviésemos hablando también de cálculos, el desarrollo pleno de todas sus, digámoslo así, formulaciones matemáticas y demás, pues son gente que va a tener un mejor desempeño, ¿no? Como también podríamos decir la plena predisposición en un factor beneficioso para personas que conozcan tal vez de química, tal vez gente que es muy buena en ingeniería de sistemas, programadores, ¿sí? Entonces como que todos tienen su rol, o sea, inclusive la gente que es más buena desempeñándose haciendo el amor, por ejemplo. Bueno, ok, no nos desviemos. El caso es que, sí, o sea, tal vez es una manera diferente, ¿sí? De ver las cosas, y lo mío fue un accidente, ¿sí? O sea, yo la verdad fue que más o menos por ahí para los primeros días de diciembre yo había hablado con un señor, ¿sí? Ya existían, digamos, pequeños acercamientos a través de los cuales habían personas que me decían que tenía linda voz. Normalmente en mi Facebook, en mi Messenger, ¿sí? Se me acercaban chicas a decirme, oye, qué linda voz, oye, me encanta mucho, oye, me da como tranquilidad, me da sueño, me da como paz, sí, como esas cosas, ¿no? Sin embargo, pues yo tal vez no lo asimilaba del todo. O sea, yo dije, de pronto la gente quiere quedar bien conmigo, ¿no? De pronto, pues como es de mi género opuesto, a lo mejor es más como un cumplido, pero tal vez no me creo mucho eso de tener potencial para utilizar mi voz como un instrumento, ¿sí? De hecho, en la narrativa. Pero no solo en eso, porque yo también, digamos que tengo cierto desarrollo, he ido consolidando cierto desarrollo en doblaje y en otros aspectos que tienen que ver precisamente con el uso de la voz, ¿sí? Yo te decía que es curioso, ¿por qué? Porque los primeros días de diciembre precisamente salió un trabajo en albañilería. Y yo recuerdo que, pues digamos que buscando trigo encontré manzanas, ¿no? Porque yo realmente agarré y me fui sin pensarlo, agarré la motocicleta. ¡Ay! De hecho, yo te di una motocicleta muy genial, yo también manejo una, con decirte, güey. Pero bueno, o sea, no nos emocionemos por eso. Ahorita no hablemos de pasiones y de esas cosas. La cosa es que pues sí, o sea, yo realmente llegué a enfocarme fue en irme en la moto y me llevaron a un sitio muy bonito, muy exclusivo diría yo,
Entonces allí recuerdo que fue muy chistoso también porque cuando me fueron a presentar como el albañil, en otros países como por ejemplo tal vez México le dirán chalán, ¿no? Que es como la persona que prácticamente tiene una función operaria y es cubrir como al ayudante, ¿no? Del maestro de construcción, ¿sí? Básicamente eso era lo que yo tenía que hacer. Entonces pues es muy curioso porque ahí yo prácticamente llegué, me presenté y en ese momento el señor del hogar, por decirlo así, porque yo me presenté, fue a la esposa. El señor del hogar baja la escalera y dice en tono de broma, o, sí, él tiene una energía muy especial, la verdad es que sí. Dice como de, uy, pero me trajeron a un albañil o me trajeron a un locutor, ¿no? Entonces, desde ahí fueron como los primeros acercamientos y, o sea, inmediatamente él expresó eso en su casa. Digamos que esa expresión hizo eco, ¿no? En todas las paredes. Pero ¿por qué hizo eco? Porque se sintió sincero, ¿sí? O sea, fue en el momento en el que empecé a tener una chispa de conexión respecto de lo que ya había tenido yo antes. Yo desde hace 2 años atrás, pues ya había tenido una amiga que me había insistido, una amiga que considero mucho, la respeto, la quiero, la estimo, ¿sí? Y sobre todo por eso, porque ella insistía, es que tienes esto, es que tienes esto y aquello, y yo pues, como que en algún momento llegaba a leer, ¿sí? Técnicas y demás, pero nunca llegué a abordarlo del todo, ¿sí? Entonces, prácticamente así es como empiezo yo a tener ese contacto. Y entonces, cuando yo de repente me encuentro con esta persona, con el señor, ¿no? De esta casa, pues yo estaba trabajando y en un momento yo estaba poniéndole un suelo, ¿sí? Y recuerdo perfectamente sus palabras, fueron muy especiales porque él me dijo, la verdad, en resumidas cuentas, lo que me dijo fue, la verdad tienes potencial, o sea, tienes un registro de voz que no tienes que esforzarte, no tienes que estar ahí como que muriéndote para sacar esa voz, o sea, es tu voz, fluyes con ella y prácticamente está ahí, o sea, tienes el registro, no tienes que fingir, no tienes que, no, o sea, vas y hablas y te presentas y haces tus cosas, entonces es muy bueno que tengas ese registro de voz, eso fue lo que me dijo él, entonces prácticamente fue como muy especial por ese lado, ¿no? Entonces, así es como yo luego de que termino de trabajar como albañil, me vengo llorando, me vengo tal vez, pero llorando ¿por qué? Porque me dio nostalgia ese momento y entonces pues me rompió, sí, me quebró porque yo dudé de mí, o sea, fue una de las partes de mi vida en la que yo dije, ¿por qué dudo de mí, no? O sea, ¿por qué simplemente no empiezo a asimilar y aceptar que hay cosas en el plano de la percepción de agentes, digamos, externos que te están indicando que plenamente tienes algo que darle al mundo, algo que mostrarle, ¿no? Y en este caso pues yo dije, tal vez eso es, o sea, tal vez es una cuestión en la que tengo que desarrollarme y tengo que amplificar, ¿sí? Y así fue como empezó este tema de la narración. Ahora, respecto ya de desarrollarme en la experiencia, pues con decirte que este mundo es curioso porque, digamos que hay conjuntos, ¿no? Hay conjuntos dinámicos para permitir que toda la rueda gire, ¿sí? Entonces, normalmente está el conjunto de la producción, está el conjunto del guionista o los guionistas, no sé, está el conjunto del narrador o narradores y finalmente el conjunto de los editores, ¿sí? Entonces digamos que esos conjuntos tienen que unirse, eso es como el sistema respiratorio, el sistema digestivo, ¿sí? Sistema hepático y así, ¿no? Para que exista, digamos que un funcionamiento integral. Y digamos que con decirte que precisamente en la experiencia que tengo yo creo que yo soy de los más cansones, la verdad tengo que admitir que soy muy cansón. Entonces en mi experiencia como narrador quizás pueda que no sea tan atractivo para los guionistas, ¿no? Porque yo ya estoy presionando al productor, bueno, ¿qué pasó con el guión tal, sí? O sea, yo soy así, ¿qué pasó con tal guión? No, yo ya estoy, es que me trabajo, o sea, ¿dónde está el guión? Porque yo necesito empezar a leerlo, interpretarlo, hay que ver tipos de acentuación, hay que ver desarrollo de fonoestilística, hay que ver proyección, hay que ver aplicación de tonemas, o sea, son varias cosas y además también depende de ir ilustrándose en el contexto de desarrollo de cada contenido, en esencia básicamente es eso. Entonces, pues fue especial, ¿sí? Y nada, o sea, fue una experiencia que me fue nutriendo bastante, me ha ido nutriendo todavía y es algo que pues me pareció muy bonito, ¿no? Entonces, digamos que en este mundo yo he aprendido muchas cosas y pues digamos que experiencias siempre habrá, ¿no? Anécdotas también siempre habrá. Y lo importante es que, digamos, con la producción con la que yo me entiendo, pues digamos que yo siento que ven que hay un margen de transparencia, de tratos, ven que tampoco me estoy saltando la cerca para llegar a desarrollar algún tipo de relación tóxica, ¿sí? No, más bien es como, bueno, me encargaste esto, te cumplo, te hago esto, ¿sí? Y siempre me ha gustado ser así, o sea, siempre me ha gustado en la medida de lo posible, a no ser que tenga algún problema de salud o algo me pase muy grave, o de pronto tenga un retraso. De momento, digamos que yo siento que he cumplido bajo los márgenes y los estándares, inclusive estando enfermo.
Yo hace unos días, precisamente trabajando en una producción española, eh, experimenté una decaída fuerte. Y imagínate, Johan, fue prácticamente, pues, que me dio una infección, ¿no? Una infección urinaria. Digamos que el agravante fue que yo estaba conduciendo en Bogotá y me aguanté una orinada más de lo debido y ya te imaginarás, o sea, de ahí empeoré mi situación, tuve que hablar con médico. Eh, ya después de tener esos criterios y buscar una precisión de diagnóstico, pues entonces fue que, pues digamos que pude estabilizarme. Inclusive todavía tengo cierta sensibilidad porque siempre cometí un error y fue aguantarme más de 2 horas, ¿no? Entonces imagínate. Pero aún así, estando enfermo, me comprometí a hacer mis cosas, a hacer mi trabajo. Entonces me gusta ser una persona que si se abre algo, no es por jugar, no es juego, ¿sí? Si vas a narrar, si hay personas que van a confiar en lo que tú haces, ese oficio que tienes, ese talento, entonces, pues nada, te comprometes y lo haces, ¿sí? Entonces yo soy muy así. Entonces la experiencia para mí, yo pienso que ha sido muy enriquecedora. Entonces, nada que decir respecto de ello. Algo novedoso, algo que como todo tiene sus dificultades, tiene sus cosas. Controlar el factor ambiental, evitar en lo más posible ataque de ruidos, ¿sí? Y balancear muy bien pues todo el tema de la congestión de decibeles y otros temas que ya digamos que son conceptos más de audio, ¿no? De manejo de audio y demás. Entonces, básicamente es eso lo que yo te podría decir. Alexander, en medio de los casos que ya has podido narrar, ¿has sentido alguna dificultad especial en alguno de ellos? Bueno, respecto de la dificultad que pueda presentarme algún tipo de trabajo, sí existe una experiencia relacionada a ello. La verdad es que fue una experiencia un poco fuerte porque a mí me dijeron, bueno, narra por favor seudónimo de este asesino, ¿sí? El carnicero de Rusia. Entonces yo llegué y dije, bueno, vamos a leer el guión, vamos a estructurarnos para ver cómo lo abordo, ¿no? Y la verdad es que me generó dificultad fue por los escalofríos que sentí. O sea, yo por ejemplo soy una persona que siempre he pensado que las armas no es que me den miedo, ¿sí? Pero tampoco me parecen dignas y honorables. Es lo que yo pienso. Y basado en eso, en ese concepto, en ese fundamento que yo tengo, pues indudablemente que me parece perturbador que este tipo de asesino, en una parte de las líneas, cuando tuve que narrarlo, pues digamos que hasta sentía temblor en mi lengua, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque vamos a hacer entre gráficos y no tanto. Donde tú metes tu cosa ejerciendo el rol de hombre y donde le meten esa cosa a la señorita, donde es el rol de mujer el que está ocupando, pues en vez de considerar lo que naturalmente se tiene, ¿no? Ese factor integral, esa virilidad, ¿sí? Pues estaríamos reemplazando ese elemento por un arma cortopunzante en una niña de 10 años, quizás un poquito menos de 10 años. Ahora, esto no quiere decir que entonces en una niña más grande había sido algo admisible para mí, ¿no? De ninguna manera dentro de mi componente moral, pues no estaría bien, ¿sí? Sin embargo, pues lo que te puedo decir sinceramente es que fue perturbador, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que me perturba? Que en las líneas yo veo que es una persona que se desarrolla como docente, un docente que tiene contacto con niños, ¿sí? Entonces, desde ese desarrollo y perspectiva pedagógica, él entiende que en ese plano tiene material para consumar actos, ¿sí? Ganándose la confianza de unos niños que, pues, un niño muchas veces no va a identificar con ligera sobradez cualquier tipo de factor, ¿sí? Que lo induzcan a creer eso está mal, ¿sí? O por aquí vuelo el peligro. Los niños, por lo general, son, digamos que, personitas que ciertamente son ingenuas, ¿no? Y entonces sí, digamos que sí fue perturbadora esa parte, tener que darle forma, ¿no? Fue llamativo, ¿no? Sobre todo cuando tengo que meterme en el rol diciendo algo así como, a ver si me acuerdo. Entonces, Andrei Chikatilo, en ese momento, introduce su cuchillo, ya saben dónde. ¿Ya? No lo dejo sino hasta ahí. No quería imaginarme el grado de sufrimiento, los gritos, el llanto, la impotencia, entre otras cosas, ¿no? El dolor. Entonces, ahí fue donde yo me empecé como a graficar toda esa imaginación, entonces sí fue bastante complejo. Pero bueno, ese fue el caso. Que hay más casos, sí, el de Jack el Destripador, por ahí estuve trabajando en esa producción, pieza que ya entregué. También hay otro caso que es el de... Ay, se me olvida ahorita. Bueno, en el momento en que tenga el caso, pues lo estaré contando aquí con el caballero, pues que él les escriba en los comentarios. Pero la cuestión es que ese caso, digamos que también me llama mucho la atención. Digamos que para tenerlo como un punto de referencia más fácil, estaríamos hablando de Monster of the Andes, ¿sí?
Entonces el monstruo de los Andes, o el monstruo de los Andes, para que suene más fluido, ¿no? Eh, pues digamos que también hubo una parte en la que narro que dice algo así como que al amanecer es donde les gusta estrangular las niñas porque siente que hay un placer y una excitación en ello, ¿no? Es un momento especial para él, estrangular a una niña mientras cae el amanecer porque puede ver en su mirada ese irse, ¿no? Ese miedo, esa zozobra, esa angustia, y es lo que le excita a él, ¿no? Entonces digamos que a grandes rasgos es eso lo que me impacta, digamos que en un sentido similar, ¿no? Una cosa, Alexander, al someterte a este tipo de trabajos, o bueno, más que someterte, digamos que estar haciendo este tipo de trabajos, ejercer este rol de narrador, te permite identificar tal vez ese objetivo de aprovechar para tal vez tú aprender o las personas aprender a que de esta manera se puedan identificar ciertos patrones de conducta para luego evitar tragedias. Perdóname que está lloviendo, ¿no? Va a empezar a llover de la verga, pero no importa, o sea, aquí continuamos y seguimos con la entrevista, así esto se vaya a romper. Ahí está muy bueno el café, ¿no? Respecto de eso que me estás diciendo o que planteas, ¿qué te puedo decir? Yo pienso que sí, que prácticamente hay un momento en el que yo he considerado esta experiencia, ¿sí? Si hablamos de ese aspecto, de esa temática que voy tocando en el rol de narrador, que me sirve para aprender a identificar ciertas conductas, ¿sí? Cierto tipo de patrones respecto de estos personajes para tratar de evitarlos, ¿no? Entonces, yo considero que sí, o sea que para mí es muy importante aprenderlo, y no solo yo, sino que a través del rol que ejerzo puedo llegarle al oído de muchas personas para impactar, quizás, buscar la manera de impactar más, y que aprendan a identificar este tipo de situaciones que pueden dar una alerta, una señal, ¿no? De que posiblemente se pueda dar algo a futuro y que es mejor estar preparados para evitar una posible tragedia. Yo lo veo de esa manera, ¿sí? Sin embargo, digamos que es un factor bastante sensible, ¿ya? Pero sí, desde mi punto de vista diría que se aprende bastante, se aprende uno como a nutrir de un componente de aspectos a analizar para uno poder identificar las conductas plenas de una persona que posiblemente sea eso, ¿no? Un asesino serial. Y indudablemente yo creo que las personas que consuman ese tipo de material, ¿sí? Independientemente de que lo quieran hacer en el canal que quieran, pues el punto es que van a aprender eso, van a adquirir, digamos que cierto conocimiento, preestablecer ciertos criterios respecto de lo que posiblemente se pueda dar. En el caso pues de nosotros en la producción es enfocarnos en hacer un contenido muy profesional, ¿sí? Un contenido que de verdad como que toque esas líneas gruesas de lo crudo, de lo fuerte que eso puede ser, pero que a la vez se sientan que quieren más, ¿no? Que de verdad se conectan con ese contenido. Entonces digamos que ese es como el objetivo. Y sí que se aprende en ese proceso. Y yo estoy más que seguro que las personas que van poco a poco cultivando sus conocimientos y criterios en ese espacio, indudablemente que van sintiendo cierto agrado y conexión con el proyecto. Alexander, hay una parte bastante curiosa y es, ¿tú crees que esto del rol del asesino serial solamente aplicaría para hombres? Bueno, respecto de creer que esto solamente se da en hombres, ¿sí? O sea, cubrir como que el concepto del asesino serial en hombres, asesinos seriales igual a hombres, pues yo pienso que entonces allí para la época de 1938, que a una señora o señorita para aquel entonces llamada Carmen, una de las hermanas Poquianchi, ¿sí? Allí en Jalisco, México, pues también no hubiese sido reconocida, ¿no? Precisamente tiene un papel protagónico junto con sus otras 3 hermanas, por ser las hermanas Poquianchi, de que digamos que se desarrollaron, más o menos creo que por ahí para 1954 formaron un burdel por ahí en Jalisco, y en ese burdel pues también se cometieron muchas atrocidades, empezando por el reclutamiento de prostitutas, ¿no? El reclutamiento de prostitutas se empieza dando con niñas también menores de entre 12, 13, tal vez 15 años, sí, no la tengo muy clara. Pero la cuestión es que imperativamente utilizaron métodos muy macabros, empezando por la destrucción del factor psicológico dentro del individuo, que viene siendo descomponer estructuralmente a la persona desde adentro para que crea que es miserable y visceral su vida de su cuerpo hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior. Entonces, pues ahí tenemos un claro ejemplo de 4 mujeres que prácticamente ellas también cometieron feminicidios. También hasta se les relaciona de haber
acabado con la vida de ciertos fetos o niños recién nacidos, precisamente producto de las prostitutas que quedaban embarazadas. Y no fue sino hasta, si no estoy mal, hasta 1964, 10 años después, que las capturan, ¿sí? Pero yo creo que las poquianchis en México serían un caso particular y quizás popular. Pero creería que tal vez, dependiendo de lo que me diga la producción a futuro, podríamos estar evacuando temáticas relacionadas también a mujeres asesinas, porque no creo que las poquianchis hayan sido las únicas, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, yo pensaría que el concepto asesino serial o ese margen referente de asesino serial solo en hombres, quizás yo creo que la tendencia general puede que se dé ahí, pero no hay que descuidar que las mujeres también pueden estar vinculadas con esto, ¿sí? Que no sean tan reconocidas es un tema diferente, pero sí que también llama la atención, porque por ejemplo, en este caso estamos hablando de un promedio de entre 90 a 150 personas que fueron asesinadas, entre jóvenes adolescentes prostitutas, los niños recién nacidos y desde luego también clientes, ¿no? Clientes hombres que estuvieron ahí sometidos y entonces hubo un circuito estructural, tanto de personas hombres que le colaboraban a estas hermanas poquianchis, para que se consumaran esos actos violentos. Me imagino yo que para acabar con la vida de un cliente, hombre, debió haber sido porque no pagó o algo pasó, ¿no? Algún tipo de diferencia respecto de acuerdos que hubieran. Bueno, Alexander, la pregunta del millón. ¿Tú crees que el narcisismo tenga un amplio flujo de relación respecto de este caso de asesinatos? ¿Tú qué crees? Ay, narcisismo. ¿Qué te puedo decir? Yo pienso que sí. Yo siento que hay una relación amplia, profunda respecto del narcisismo para permitir como ese flujo en la consumación de dichos actos, ¿no? El narcisismo, digamos que vendría siendo como una señal de alerta, ¿sí? Que digamos que tiene una transmutación también respecto de ya llegar a ver una esencia más absoluta de un psicópata, ¿no? Pero indudablemente el narcisismo es... Yo creería que es como un factor a tener en cuenta siempre en la conducta de este tipo de personas, ¿no? De estos personajes. Porque prácticamente estaríamos hablando de que lo que es la indiferencia, la falta de sensibilidad humana, la interpretación de ser conscientes y empáticos respecto de la otra persona son ausentes, ¿no? Son elementos ausentes precisamente para permitir el flujo y el canal de desarrollo de estas personas que van a extinguir la vida de otra persona, ¿no? Entonces pienso que el narcisismo sirve para alertar, ¿ya? Las mentiras precisamente es otro tema que manejan muy bien, tanto los psicópatas como, bueno, que también los terminan relacionando con asesinos seriales. Entonces yo creería que sí, ¿sí? O sea, yo creería que efectivamente hay una amplia relación, ¿sí? Entonces, sí, indudablemente pues existe eso, se da y yo pienso que cuando podemos analizar cierto patrón de comportamientos, como lo decía anteriormente, pues evidentemente que el narcisismo tiene mucho que ver ahí. La mayoría de casos, por no decir que todos, yo creo que el aspecto narcisista se fundamenta mucho. Imagínate, a tal grado que hay otro caso que yo narraba, donde el Mataviejas, ¿no? Digamos que se conoce así, popularmente, como el Mataviejas, que era un asesino serial español. Él prácticamente, hay una parte en la que tuve que narrar, que se decía que él como que sonreía frente a las cámaras, ¿no? Y pues es muy loco porque, o sea, es como aquí hay una cámara, estamos en unos estrados judiciales, vamos probablemente a buscar la perpetuación de la condena en tu contra por las abuelitas que asesinó, ¿sí? Y lo digo en parte, pues, no es que me genere gracia, digamos, de reírme o burlarme de eso, no, sino de la ironía, ¿sí? De que una persona sea tan cínica, ¿sí? Tan cínica de sentirse como orgullosa de eso, ¿no? Pero bueno, o sea, son cosas que se dan y prácticamente en el mundo estamos llenos de muchos temas, ¿no? De muchos factores externos que tal vez nos pueden sorprender. Bueno, interesante. Dime una cosa, ¿qué representan para ti los casos de asesinatos? ¿Qué es eso para ti? ¿Cómo veo los asesinatos? Ahora mismo, dentro de mi perspectiva, lo veo como un medio de producción, ¿no? Así de sencillo, o sea, ¿por qué un medio de producción? Porque prácticamente, suena tal vez feo decirlo, pero el que exista un asesinato es lo que está justificando el que yo esté aquí ejerciendo un rol, que yo esté aquí ejerciendo un rol de narrador, ¿no? Entonces, yo pienso que
desde ese punto de vista, pues lo veo de esa manera, como un medio de producción, justificando mi rol de narrador para yo tener que ilustrar a las personas y mostrarles lo que posiblemente puede pasarles y a lo que estén sometidas, ¿sí? Entonces, pues es como eso. Pero claro, ya si vemos un asesinato desde una perspectiva general, yo pienso que es un hecho lamentable, ¿sí? Llegar a esa situación, y lamentable por ambas partes, porque al final tanto la víctima como el victimario, yo creo que siempre y cuando el victimario, pues digamos que sea sometido y la justicia, pues digamos que dé con él, pues no tiene un buen resumen, ¿no? No hay un buen final para él, ¿sí? A menos que exista la impunidad. Y lo mismo para la víctima, o sea, ni hablemos de la víctima, pobre persona, ¿no? O sea, las cosas que tiene que tal vez experimentar, uno no quiere ni llegar a imaginarse el dolor, la frustración, esos últimos momentos agónicos en la persona, ¿no? Entonces es algo bastante complicado. Bueno, aquí existe otra pregunta bastante interesante. ¿Tú crees que existen ciertos aspectos narcisistas respecto de la sociedad en general? ¿Es posible? ¿Tú qué crees? Bueno, respecto de eso, yo tengo que ser muy franco. Yo pienso que en el orbe social, desde un término absoluto, yo creo que muchas de las personas pueden o podemos desarrollar rasgos narcisistas, ¿sí? Pero es que una cosa es tener rasgos narcisistas y otra muy diferente es ser narcisista, ¿sí? Hay una diferencia grande, porque es que resulta que hoy por hoy para nadie es un secreto que existen muchos elementos que circunstancialmente nos someten a volvernos o a adquirir ciertos rasgos narcisistas. Háblese de... Aquí no voy a mencionar redes sociales, pero las redes sociales implícitamente, pues por consecuencia van a hacer que las personas desarrollen ciertos rasgos narcisistas, ¿sí? Y entonces, el hecho de sentirse admirados, el hecho de sentirse que son únicos, el hecho de sentirse que están en un pedestal, eso hace parte de una hecatombe de valores que tal vez uno había adquirido antes, pero de repente como que ya esa estructura se difumina, ¿sí? Y en algún momento el individuo se ve sometido a disipar esos valores y entonces empieza a adoptar unos nuevos, si se les puede llamar valores, porque la verdad es que técnicamente a mí me parece más la ilustración de una tormenta que lo que vino fue a destruir la estructura interior del ser, la esencia. Y entonces no hay esencia y por lo tanto muchos están modulando precisamente la imitación de ciertos gestos y rasgos que son narcisistas. Vuelvo a lo mismo, es esa necesidad imperativa de la observación ajena hacia uno y que yo soy lo más, y que es que ahora estoy aquí con este carro y salí allí al centro comercial y entonces tengo lo último en guaracha respecto de tecnología, respecto de ropa, ¿sí? Entonces son muchas cosas, ¿sí? Y entonces esos son ciertamente rasgos narcisistas, ¿sí? Pero es que ser narcisista compromete conductas más profundas, ¿sí? Conductas como el ser mitómano, manipular a través de engaños y mentiras, por ejemplo a la pareja, ¿sí? Digamos que todo este tipo de cosas son más complicadas de llevar, ¿sí? Aparte que son gente que como que a propósito se programan para comportarse como unos niños chiquitos para complicarte la vida, o sea, al empático, a la parte contrastante de esa esencia pues profundamente narcisista, ¿sí? Entonces ahí es donde está la gran diferencia. Y por eso pienso que tener rasgos narcisistas es una cuestión muy distinta de ser narcisista, ¿sí? Ya sea por factores patológicos o por la adquisición de dichos comportamientos en el desarrollo del individuo, ¿no? A través de experiencias que quizás no fueron las más favorables, vayas a saber por qué. Pero sí que yo considero que, claro, toda la sociedad está expuesta a eso, a adquirir, digamos que ciertas conductas o rasgos narcisistas, pero sí que pienso que debemos separar al narcisista de las personas que adquieren ciertos rasgos narcisistas. Alexander, mira que está tronando, ¿no? ¿Cuál crees tú que es esa compilación de situaciones o conductas que identifican mucho a los asesinos seriales y que pues de esta manera ellos pueden consumar el acto? ¿Qué es lo que permite eso? Respecto de los métodos, bueno, yo pienso que en la experiencia que he tenido narrando, digamos que estas líneas, hay un método que es muy predominante y es el engaño, ¿sí? Engañar. Digamos que en menores de edad es donde yo más veo, digamos que ese número predominante de casos, donde el engaño, digamos que es el principal protagonista, ¿sí? Y entonces, bajo la ilustración de esos hechos, pues podemos notar que el engaño es una herramienta que más frecuentan y que se hace evidente. Y pues no hablemos solo de menores de edad, de hecho personas ya con su conciencia
también digamos que ciertamente son engañadas, sobre todo las personas empáticas, porque en algún momento vemos que cuando son asesinadas ya existían relatos de tal vez amigos y conocidos que hablaban con esa persona y esa persona les contaba, ¿sí? Si hablamos de un adulto que fue víctima, que le había dicho esto, que notaba aquello, pero que quería creer que eso no era posible, que de pronto es más una casualidad de la vida, ¿sí? Entonces entra el negacionismo, y ese negacionismo confunde los criterios racionales a través de los cuales se desvía la lógica. Y cuando nos desviamos de la lógica, pues muchas veces pasan cosas desagradables que pueden terminar en eso, ¿sí? Indudablemente por eso pienso que uno de los métodos más asertivos para ellos y que a la vez frecuentan utilizar es el engaño, principalmente, ¿ya? Se disfrazan estos lobos de ovejitas para hacer muchas cosas macabras. ¿Tú crees que existen algunos factores que influyan en ese asesino serial para llegar a hacer tal cosa? O sea, para hacer o llegar a hacer tal cosa. Bueno, respecto de eso, yo pienso que sí es un tema complejo. Y para serte sincero, Johan, la verdad es que, digamos que sí, yo creo que un factor bastante importante a considerar es la disfuncionalidad familiar, ¿sí? Mira que siempre que he tenido que narrar, algo que no me sorprende ya, digamos que llegar a encontrarme en el camino de esa línea, es que o el padre era alcohólico, o a la madre le daba lo mismo su hijo, ¿sí? Y entonces estas criaturas empiezan a sentirse rechazadas, ¿sí? Empiezan a sentir que no valen nada en este mundo. Y como que tienen que sustraer elementos que los nutran, ¿sí? En esa confusión, en esa agonía de criterios, donde tal vez la carencia de afecto o de elementos emocionales propiamente dichos pues no los cobijen. Y entonces al no desarrollarse, al no tener esos puntos de referencia, terminan volviéndose asesinos psicópatas, asesinos seriales, siendo unos psicópatas o narcisistas, ¿no? Como hablábamos antes. Entonces sí que la disfuncionalidad familiar es un tema que tiene amplia relación. Ahora, hay varios casos en donde en los estrados judiciales, en su defensa argumentan que lo hicieron porque estaban solos, que porque su mamá los había abandonado, que porque su papá era alcohólico, los golpeaba, esto, lo otro. Y yo digo, de pronto en la defensa de ellos son factores a tener en cuenta, pero yo pienso que no es una excusa, ¿sí? ¿Y por qué? Porque de verdad que yo creo que no son los únicos que tienen dificultades en la vida, ¿sabes? Existimos muchas personas que bajo el silencio naufragan muchas situaciones y experiencias que tal vez no fueron las mejores, fueron tormentosas y de esta manera pues se confunde, ¿no? Fueron temas que de manera sucinta permitieron la fluidez de uno ser un poco más resiliente con la vida y de ir llevando las cosas e interpretándolas de otra forma, para superarse, no más, sino para superarse, ¿sí? Entonces yo pienso, Johan, que aquí hay algo muy importante y es que si bien es cierto la disfuncionalidad familiar es un tema a tener en cuenta, un grueso, ¿sí? Pues yo pienso que no es excusa del todo, ¿sí? Hay muchas personas que han pasado situaciones muy complejas también y pues lo que tenemos también son casos de superación, ¿no? Entonces eso a veces me lleva a pensar que tiene que existir un elemento adicional para que estas personas decidan matar a otra, ¿sí? O sea, acompañando ese relato de la desgracia, de la disfuncionalidad familiar, que mi padre me golpeaba, que mi madre me golpeaba, que me abandonaron, lo que sea, yo creo que debe existir algo más ahí, ¿sí? Que les permita ser así, comportarse de esa manera. Dime una cosa, ¿cuál es tu caso favorito? ¿Tienes algún caso o personaje favorito? Respecto del favoritismo, no, yo pienso que todos los casos para mí digamos que fundamentan algo importante, porque la verdad es que sobre todo siento que hay un trabajo de conciencia, ¿sí? De uno concientizar esos hechos, de tratar de digerirlos y adquirir un aprendizaje, ¿sí? Yo lo veo así. Entonces, un favoritismo como tal no, yo creo que de todos me enriquezco y algo aprendo, entonces pues yo pienso que está bien así, ¿no? O sea, todos para mí son una experiencia más y creo que generan un progresismo de criterios respecto de lo que voy viendo y aprendiendo. Bueno, algunos de los casos en los que has trabajado, solo al menos uno, que por lo menos te genere extrañeza, ¿no? O te llame mucho más la atención de lo debido respecto de los demás que has trabajado. ¿Algún tipo de caso particular
Bueno, yo pienso que algún caso particular extraño así que yo haya tocado en esas narrativas, pensaría que tal vez el caso de Joe Wayne Gacy, ¿sí? El asesino estadounidense. ¿Por qué? Porque, pues, mezclar ese factor de un payaso, ¿sí? Un payaso que normalmente hay personas que, si tal vez alguna me está viendo, algunas van a decir que les irritan los payasos, ¿no? De hecho, hay programas que están enfocados en ese segmento pranks o bromas, ¿sí? Y donde están vinculando mucho al bufón, ¿no? El payaso. Una persona que ciertamente su presencia inquieta, ¿no? Su presencia, digamos que no advierte de algo bueno, y más si estamos hablando de noche, ¿sí? Entonces digamos que ya eso en la cultura popular se ha vuelto muy usual, que hablar de un payaso ciertamente te irrite o te inquiete. Y entonces digamos que el caso de Joe Wayne Gacy tiene eso, ¿no? La mezcla de la esencia de un payaso con... no sé cómo definirlo ahí, pero digamos que es como con un conflicto de identidad sexual, ¿sí? Entonces tenemos a un sujeto que tiene un conflicto de identidad sexual y mezclamos ese elemento con un payaso, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Un payaso homosexual asesino o algo así, ¿no? Entonces digamos que ahí como que sí me llama mucho la atención eso, y por qué es tan inquietante, ¿no? Cuando yo lo estaba narrando. Porque algo que pude ver es que como que existía esa necesidad implícita oye, tú eres la víctima, vas a ser mi víctima porque yo no quiero que mi esposa, mis suegros, ¿sí? O la sociedad en general que me estima y me quiere, porque vuelvo a lo mismo, edifican una imagen, una reputación muy linda allá afuera, pero no quiero que sepan que tengo una orientación sexual diferente que puede obstruir o quizás destruir la relación que yo tengo, porque hasta tengo hijos, ¿sí? Tengo pareja, tengo hijos, ¿sí? Entonces digamos que es por ahí el tema. Es una cuestión bastante complicada, ¿sí? Y es más, o sea, aunque no existieran los hijos, o sea, aquí yo tal vez me adelanto a hablar de hijos donde así fuera, porque sí he visto casos de asesinos que teniendo hijos aún así les da lo mismo, ¿sí? Inclusive está el otro caso que es un poquito más moderno, que es el de Chris Watts, que prácticamente mató a sus hijas, ¿sí? Es un caso muy moderno, hay un documental en Facebook precisamente sobre ello, entonces digamos que es impactante. Y por otro lado, pues bueno, tenemos otro particular que es el de Pedrinho Matador, ¿no? Se falamos de impacto, fico com o do brasileiro Rocha Matador, já que é impressionante todo o que viveu, sem contar o terror que inspirou os outros prisioneiros, onde o prenderan. Bueno, Alexander, se sabe que has tenido que someterte a narrar diferentes casos, ¿no? Háblese, por ejemplo, de Rusia, que me estabas comentando que frecuentemente habías tratado un tema en ese país, tal vez Brasil, España, principalmente Estados Unidos, pero ¿no has llegado a pensar nuevamente en tocar Europa? Es decir, dejando de lado un poco la parte de Europa oriental, en este caso Rusia, o la Europa pues más céntrica que vendría siendo España. Tal vez no te suene otro país, no sé, quizás, no sé, déjame adivinar, ¿Alemania? Alemania. ¿Te suena Alemania? Nein, noch nicht. Leider würde nicht beginnen, eine Frühjob sie zu machen, aber es wäre interessant zu recherchieren und es in der Produktion versuchen. Bueno, Alexander, la verdad es que no me queda más que agradecerte en este espacio especial que es la cabaña de las entrevistas. Así es como yo voy a empezar a bautizar este lugar. Esperemos que tal vez más adelante existan proyectos, ¿no? No se sabe. Sin embargo, de verdad muy agradecido con tu presencia acá en nuestro set, en nuestro estudio de producción. Entonces, no, mi hermano, no me queda más que agradecerte. No me queda más que de verdad, pues, tomar con mucha seriedad todos esos conceptos y compilados de cosas interesantes que tienes, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es más, algo que me agrada de ti es que te pareces mucho a mí, güey. O sea, somos muy parecidos, güey. O sea, de verdad que yo te escucho hablar y te veo la forma en la que te expresas y me hace recordar mucho a mí cuando a veces yo tengo por ahí otro tipo de planos y desarrollos, ¿no? Otros roles. La gente dirá que es que nada, que es que uno habla paja, pero no, de verdad, güey, qué energía tan bacana tienes, qué sensatez. De verdad que te admiro mucho. Entonces nada, pues esperamos volver a tenerte por aquí en nuestro espacio, Alexander. Muchas gracias por la entrevista. Mientras vamos acomodando la toma del entrevistado, vemos a ese cachorro allí que se está resguardando de la lluvia, ¿no? Después de que se me mojaran mis cucos.